hablar de funcionales de... supongo que tengo que dar a aceptar ahí. Funcionales de ocupación de procesos y campos gaussianos, desarrollo en caos de Wiener y teorema central del límite, me parece bastante ambicioso. Bueno, brevemente comienzo con la presentación del problema, por una posible presentación, digamos así, del problema que tenemos, digamos, porque como vamos a hablar después, no puede encarar esto desde distintos focos, ¿no? Lo más macro, lo más general que uno podría decir es que uno tiene un campo gaussiano, un proceso gaussiano, centrado y estacionario, ¿sí? Con parámetros en un cierto compacto, en RD, y, digámoslo así de forma vaga, cuyas trayectorias verifican algunas condiciones de regularidad que están impuestas a través de la función de covarianza del campo, ¿no? Esto después lo vamos a especificar más. ¿Sí? Lo que aquí nos ocupa es el estudio de ciertos funcionales, como aparecen allí, que llamamos F, ¿sí? Que estos están obtenidos como límites casi seguros, ¿sí? Cuando delta tiende a cero, de funcionales expresados como integrales, la que se muestra allí, ¿no? Donde para cada delta positivo, esa F sub delta es una cierta función, ¿no? Que depende del proceso y de sus derivadas, en particular las derivadas hasta la orden 2, ¿sí? Y bueno, y además cuadrado integrable respecto a una medida gaussiana que veremos ya cuál es en cada caso particular. A ver, algunos ejemplos concretos, ¿sí? En el caso unidimensional, o sea, con t igual 1, ¿sí? Real, digamos. Lo primero que se trabaja en la tesis es el funcional tiempo local a nivel X, el tiempo T, para ese proceso, gaussiano, funcional, ¿sí? Que está definido de esa forma con ese allí. Después, el segundo objeto que se trabaja en la tesis es este funcional que se denomina número de cruces, nivel U, nivel T también, el funcional que lo define así, también cuando delta tiende a cero. Acá un pequeño comentario porque después no voy a tener oportunidad de hacerlo más, digamos, ¿no? El enfoque para el estudio de estos dos funcionales es exactamente el mismo en el enfoque que dimos en nuestro trabajo, ¿sí? Si bien los supuestos sobre el proceso son bastante diferentes, mientras para el número de cruces se supone ciertas condiciones de regularidad, trayectoria C1, ciertas cosas lindas, digamos, entre comillas, el campo el proceso para el funcional tiempo local, digamos que todo lo contrario, se necesita para que esto tenga sentido, la trayectoria es bastante loca, no derivada. Continuidad sí, pero derivada, por ejemplo, una potencia, ¿no? Estamos, la derivada del campo ahí no fluctúe bastante en intervalos para que el tiempo local exista. Y después, finalmente, este funcional, sin nombre, que le llamamos f de t, ¿sí? Definido ahora sí en RD, ¿sí? Que se parece más en notación a lo que les contaba al principio, ¿no? Ahí la función phi es la densidad gaussiana estándar en dimensión d, ¿sí? Y esto se está definido así de forma casi segura, ¿sí? La función g, ahora vamos a ver quién es. Ahora, sobre este funcional vamos a profundizar más, así que no voy a dar demasiadas. Bueno, a grandes rasgos, lo que hacemos en cada uno de los casos para estos tres funcionales, ¿sí? Es obtener una expansión ortogonal en grados de Wiener, ¿no? para cada uno de ellos, ¿sí? La ortogonalidad, bueno, tiene una ventaja que suponer. La composición ortogonal, y además después, a partir de ahí, obtener una demostración de un teorema central del límite, ¿sí? Para, bueno, una versión centrada, escalada, usual, para cada uno de esos funciones.
¿sí? A modo brevemente de antecedentes, los trabajos que nos han inspirado son, bueno, primero el trabajo de Kratz y León del año 97, que en particular en la parte allí donde se obtiene la expansión de Dermit, con una diferencia con el método que lo hicimos nosotros, para el funcional número de cruces, digamos. Ese fue el trabajo, al menos de trabajar con Federico Chichi, que fue lo primero que abordé, digamos, ¿sí? Allí se tiene, como acabo de decir, una expansión ortogonal para el funcional número de cruces, el Dermit, de Wiener. Bueno, y a partir de allí, además, lo que se desarrolla es lo que después se replica en otros artículos, incluso en el trabajo que estoy presentando acá, es el método, digamos, ¿no? Para la obtención de esas expansiones. Y después los otros dos artículos que aparecen ahí, el de Adler y Neistat del 2015 y el de Trade León del 2016, ¿sí? Ya es para campos, campos D-dimensionales también, centrados, estacionarios. Ahora se agrega la hipótesis de isotropía, ¿sí? Que es el que paso a contarles ahora en un ratito. En estos dos artículos, digamos, se trabaja en el número 2 de allí, digamos, se trabaja geométricamente, los sectores denominan la integral de Euler, ¿sí? Se tiene un teorema central para la integral de Euler de ese campo, bajo el supuesto que comentaba recién, y en el tercero, de los que está allí citados, ahí aparece lo que se llama la característica de Euler del conjunto de función, ¿sí? O sea, estos dos artículos se basan en algunas cuestiones, unos funcionales que están inspirados en cuestiones geométricas, digamos, y se hace un desarrollo probabilístico a partir de eso, ¿no? Nosotros dimos un poquito diferente enfoque. Bueno, por eso pongo acá un posible abordaje. De todas las formas posibles de abordaje que uno tendría para encarar la lectura de esta tesis, digamos, yo elegí una de las posibles, digamos, para contar hoy acá, ¿sí? Que es justamente el funcional f que estaba en el primer caso. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos entonces, ahora sí, un campo definido en RD, gaussiano, a valores reales, centrado, estacionario e isotrópico, ¿sí? Con trayectorias que casi seguramente son de clases enteras. O sea, hay una buena regularidad de las trayectorias. ¿Sí? A lo largo de todo esto, el T mayúscula va a ser el cubo menos NN a la D. ¿Sí? A veces está mencionado, a veces no. Pero es eso, el T siempre depende de N, lo que vamos a ver. Y el funcional se define, bueno, de la forma que ya lo vieron ustedes. Acá cuento un poquito quién es cada uno de los elementos de allí. La delta sub epsilon que aparece ahí, ¿sí? Es un núcleo gaussiano, ¿sí? Una aproximación de la identidad. Y la G es una función del orden de x a la n para n, ¿sí? Cuando x tiene un módulo así. Esta G es, me detengo un poquito acá, es la que en cierta forma, a ver, nuestra intención inicial, cuando abordamos este trabajo con Chichi y con Fede, era unificar los dos artículos, esos que estaban en el número 2 y el número 3 que veíamos recién, ¿sí? Para ciertos funcionales que aparecían allí, tenían en los dos esta misma cara, digamos, ¿tá? En uno la G era la indicatriz de un cierto intervalo, ¿sí? Y en el otro la G era la función de identidad, G de x igual a x, ¿tá? Nuestra idea era que debe haber una forma de unificar estos dos artículos y presentar todo bajo una misma unidad. Bueno, ese objetivo, digamos, tímidamente hicimos al presentar esta G, digamos, sigue abierto, digamos, hay otras cosas que podríamos, que tenemos la intención de mejorar a posteriori, pero ahora les cuento. O sea que este es como un primer paso en la unificación, sí, el título es grande, de estos dos artículos. Sí, bueno, y supongamos que nuestra mira final es en la demostración de un teorema central para el funcional, bueno, que es el mismo, digamos, pero centrado y convenientemente escalado, ¿sí? ¿Sí? 2n a la d sobre 2, 2n a la d es el volumen del tubo.
Bueno, cuando también el micro. Bueno, acá hay que contar una cosita más. Para cada t fijo se define la función psi de t que aparece ahí, que es el máximo en módulo para t fijo de las derivadas, ¿sí? de la función de covarianza, de todas ellas hasta el módulo hasta orden 4. ¿No? Todas ellas las acota en valor absoluto. Eso vamos a ver después por qué aparece. Ahí se escribe quién es, son las derivadas para todo el multiíndice n que aparecen allí. Repito, es acotar en valor absoluto todas las derivadas de orden hasta ¿sí? Bueno, mirándola así como función, le vamos a pedir que sea integrable en RD, ¿sí? Y que además la condición esa de decaimiento que aparece en el segundo, que tienda a 0 con el módulo de T. ¿No? Bueno, además, ¿no? Por cómo está planteado el problema, necesitamos definir ese campo X, que tiene en su primera componente el gradiente del campo X que teníamos. Acá, Hessiano, que aparece como en el segundo lugar ahí, bueno, es una matriz simétrica que lo que hace a veces, lo que hacemos acá es agarrar y poner las entradas por sur, diagonal, todas en un vector de tamaño de por lo más 1 sobre 2, entonces lo tratamos como un vector fila con esa dimensión, y después en la última componente aparece ahí creo que me equivoqué. No, está bien, está bien. Bueno, una de las suposiciones que hacemos es que la matriz de covarianza de ese campo tiene rango total de rango. Ahora vamos a ver también por qué. Bueno, para cada nivel U, llamamos n sub U, el gradiente n cubo t, ¿sí? al número de puntos en el cual el gradiente toma el valor U. ¿tá? O sea, es un como cuando es un número crítico, ¿no? El número de cruces a nivel U del gradiente. ¿Sí? Y a eso le estamos pidiendo que tenga tercer momento finito. ¿tá? Es como un pedido bastante, digamos. Yo hace un ratito decía que uno de nuestros objetivos era tener una especie de unificación de los dos artículos que contaba recién. Bueno, acá como que estuvimos tratando de mejorar esto y lograr este segundo momento, pero en algún momento dijimos, bueno, vamos a quedarnos acá y bueno, nos queda después tratar de mejorar esa condición de distancia, que ahí tenemos un pendiente, tal vez para mejorar. Bien. Bueno, resulta que bajo estas condiciones, ¿sí? se verifica que existe un número no negativo, ¿ve? Me parece ahí, de forma tal que el funcional que hablábamos recién, z de t, converge en distribución con n a una variable gaussiana centrada con varianza. Acá, de paso, otra cosa que está para mejorar es lograr esa eventual unificación posterior, es decir, obtener una varianza estrictamente positiva. No está hecho eso todavía. Bueno, a grandes rasgos, una descripción del procedimiento. Como se dijo recién, la primera parte es la obtención de una expansión en caos de Wiener para ese funcional. ¿Sí? Y para eso definimos la parte dependiente de epsilon, digamos, sacamos el límite, digamos, y definimos para cada epsilon ese funcional de ahí. Y decimos acá que nuestro primer desafío consiste en probar que para cada epsilon, el f dependiente de epsilon, ese que tenemos ahí, es cuadrado integrable, y además que tenemos aproximación que converge al f de t en L2 cuando epsilon tiende a 0. ¿no? Ese es un problema que en los artículos esos los que recibí recién no estaba, digamos, porque ahí había un objeto geométrico detrás del cual cual inspiraba la definición casi segura. Nosotros acá no tenemos ese objeto geométrico de fondo, digamos, entonces tenemos ese funcional definido como a prepo, así, y bueno, ahora que lo tenemos vamos a tratar de probar eso que está ahí. ¿Ah? Es decir, ahí va. Después lo que queremos es el verdadero objetivo es la expansión de F, no de F de epsilon, ¿no? Bueno, pero con un conveniente procedimiento de aproximación lo vamos a tener a partir de la expansión que obtengamos para ahí. Bueno, retomamos el campo que teníamos hoy, ¿sí?
Resulta que la matriz de covarianza, ¿sí? De la independencia de las derivadas, va a tener esta cara así, va a ser diagonal en bloques, ¿sí? Con una forma donde el primer bloque hacia arriba es la matriz de covarianza de gradiente, y después la otra es la de covarianza entre el hessiano y el mismo campo, ¿no? Además, por cuestiones relacionadas con la misma isotropía, ese primer bloque de arriba es múltiplo de la matriz científica. Ahí ahí va. El valor que aparece allí en la diagonal tiene que ver con el segundo momento espectral, digamos, y ese valor, es decimos lambda, es no negativo, ¿no? O sea, el número positivo perdón, no es negativo, tampoco es un número exactamente positivo, ¿no? Si fuese cero, esta matriz no tendría el rango total como bueno, acá lo que hacemos es estandarizar, digamos, agarramos ese campo multidimensional que teníamos ahí y buscamos un vector dependiente de t que sea gaussiano de dimensional estándar y, bueno, la matriz lambda que aparece ahí es la de la tipificación, digamos, ¿no? O sea, es la raíz cuadrada de la matriz de covarianza, ¿sí? Y por la factorización, ¿no? Por ser una raíz cuadrada, la matriz diagonal en bloques, ella mismo lo es también, ¿sí? Y aparece allí también la lambda es, como decía, matriz diagonal en bloques. En particular, la lambda 1 que aparece en la parte superior ahí es la de la raíz cuadrada de los lambda que hablábamos. Bueno, eso además, ahí va. Eso además induce una factorización. Ahí el G tilde es la composición de toda la función que tenemos. Ahí está. Delta sub epsilon multiplicado por una función f de iz, ¿sí? Que esa f es el producto del determinante por la g que teníamos, ¿no? Entonces, la forma tan particular que tiene esa matriz lambda induce también una factorización, vamos a ver ahora, ¿sí? de los coeficientes de Hermite. Esta función g tilde sub epsilon, hay que comprobar que es cuadrado integrable respecto a la medida gaussiana dimensional, ¿sí? Bueno, tiene una expansión en polinomios de Hermite, como se dice, como se escribe ahí, ¿no? Y los coeficientes de Hermite, la forma esa tan particular en bloques, hace que se puedan factorizar, ¿sí? de esta forma como está mostrado ahí. Además de la factorización de la densidad gaussiana. Entonces, a ver si está dicho después. Ahí está. Ahí está quiénes son cada uno. El coeficiente de Hermite de la función G tilde, esa que aparece allí, que es el producto de los otros dos que están allí en el lugar intermedio, descritos de esta forma. Bueno, entonces, una posible expansión para esa sucesión de aproximación dependiente de epsilon en la que aparece aquí. ¿Bien? Ahí tenemos quiénes son los candidatos a coeficiente. Además, si pasamos al límite del primero de ellos, obtenemos una expresión cerrada. Eso también significa la Bueno, ¿cuál es entonces la expansión para nuestro funcional f? Bueno, una vez que pasamos al límite, ese límite que mencionaba recién ahí, ¿no? Conjeturamos que esa que aparece ahí, es la expansión para nuestro funcional f, ¿sí? Ahí, el n en negrita se separan en dos partes, ¿no? Correspondiente a cada uno de los bloques de la matriz lambda, ¿sí? El a sub n contiene tanto el límite ese que vimos de recién, correspondiente al primer coeficiente del límite del primer bloque, y después el otro compuesto como el resto de las componentes. Perdón, y llega a Es acá está. Es el lambda por el x. Acá. Es ¿está? ¿No?
Ese es el gaussiano estándar. Bien. Entonces, segunda etapa, la obtención de una varianza asintótica para ese funcional que tenemos recién. Así que sería como el siguiente paso cuando n es infinito. No se olviden que el t es q menos n. Bueno, resulta que existe un límite en n, esa varianza la vamos a llamar varianza límite, ¿sí? Para el campo, que es el valor QS que estábamos buscando, que ya estaba mencionado. Y acá, brevemente, cómo se demuestra este resultado. No sé si brevemente es algo bueno, no porque está como apretado todo, pero primero lo clásico, digamos, ¿no? O sea, escribir quién es la varianza, todo ahí centrado. Resulta que obtenemos en la expresión ahí como la intermedia, ¿sí? Ortogonalidad mediante y Fubini, en fin, la parte la esperanza aparece en el integrando de la integración que aparece ahí, ¿sí? La que la combinada allí, ¿sí? Y bueno, definimos ese R dependiendo de N que está en la llave, ¿sí? Que es el que realmente vamos a abordar ahora. Ahí está de vuelta definido. ¿Sí? Sí, ahí va. La estacionariedad del campo permite reducir esa integral doble, digamos, por llamarlo de alguna manera, en una integral simple de vuelta, por llamarlo de alguna manera, como parece allí. ¿Sí? Y al final se obtiene una expresión sintética para la varianza esa dependiente de n, que es la que aparece en el último límite. En algún punto va a haber que pasar al límite con n grande, ¿no? Estamos buscando el límite más central. Bueno, esa esperanza, la del integrando que aparece hacia arriba, ¿sí? Que al final por estacionariedad termina siendo, dependiendo únicamente de lo que ve ahí, ¿sí? Puede acotarse ahí por una constante por la función psi de hoy. ¿Se acuerdan? Psi era el máximo de la derivada, del módulo de la derivada a un cuarto. Bastante interesante, digamos que está relacionado con las covarianzas, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Sí? El hecho de que sea L1 y tenga aquella condición de decaimiento de lo que hablábamos hoy, permite decir que además está en LQ para cualquier Q mayor que 1. ¿Sí? Y al final todo termina siendo consecuencia de convergencia dominada, ¿tá? O sea, la R supra N, esa que aparece ahí, converge con N a la integral de la covarianza limpio, así como aparece ahí. ¿Sí? Si escribimos la varianza total como suma de las varianzas en las componentes, cada componente en cada Q, de orden Q, ¿sí? A eso le llamo los P sub n Q, como aparece ahí. ¿Sí? Pero bueno, al final, en el límite, me aparece obtengo una expresión cerrada, digamos, para cada varianza de orden Q, tal como aparece ahí abajo. Bien. Bueno, necesitamos ahora entonces pasar al límite en N, ¿no? Bueno, perdón, pasar al límite en Q. Todo eso, la obtención de la varianza límite, en realidad va a ser consecuencia de ese lema que aparece ahí. O sea, eso incluye algunos tecnicismos ahí bastante importantes. Hay una parte en donde se usa bastante famoso que lo llamamos la desigualdad de Arcones, digamos que acota covarianzas, ha resultado muy útil. ¿Sí? Y, bueno, usando el lema con algunas manipulaciones básicas, cuando digo básicas, el tema de Fatou, en fin, ¿no? Se obtiene quién es finalmente la varianza límite, que es la suma de las componentes Q, la suma Q, uno de los dos Q que estaban definidos. O sea que ahí apareció la varianza límite.
Bueno, y la tercera en estas etapas va a ser finalmente la demostración del teorema central del límite. Ahora que tenemos la, la- la expresión para la varianza límite, que es finita, ¿sí? Resulta que al haber obtenido esta varianza límite, que es finita, nos alcanza con demostrar teorema central del límite para las expansiones finito-dimensionales, ¿sí? Ahí pi supra q, ahí está, es la suma, ¿sí? Es la expresión que teníamos hoy hasta el caos de orden q mayúscula, ¿está acordado allí? ¿Sí? Y nos alcanza a obtener una expansión solamente para esas expansiones finito-dimensionales, ¿no? O sea, vamos a obtener teorema central del límite componente a componente en esos casos. Bueno, para hacer esto nos hemos basado en el celebrado teorema del cuarto momento, de Molar-Riccati, ¿sí? Que esencialmente nos dice que si yo tengo una sucesión, la sucesión de n en un caos fijo, mayor que 2, ¿sí? Ahí está todo contado en términos de las integrales múltiples de orden Q. ¿Sí? Pero digo, bueno, tengo una expansión, tengo una sucesión dependiente de n, como digo, en un caos fijo, Q, un caos de n fijo, ¿sí? Y para cada n, allí, cuando miro el límite, me da una varianza positiva, entonces es equivalente, ¿sí? La convergencia débil de esa sucesión a una variable normal con varianza sigma cuadrado, ¿sí? A la convergencia del cuarto momento de esa sucesión a el cuarto momento correspondiente de la variable n, o a los límites de las contracciones, ¿sí? De los núcleos de sub n que aparecían ahí recién en norma cuadrática, así ahora van a aparecer quiénes son las contracciones. Otro teorema complementario del anterior que aparece aquí es el de Peccati-Tudor, no hay un misterio del anterior, ¿sí? Aquel estaba pensado, digamos, estábamos mirando la convergencia, sí, la convergencia, teorema central, en cada caos Q. Acá esto es como una versión vectorial del mismo teorema, ¿no? Yo miro ahora, tengo un vector, su T, digamos, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros, y miro un teorema central en cada componente. ¿Qué es lo que realmente nos interesa a nosotros? Como si se acuerdan, yo quiero mirar sobre las proyecciones hasta un orden Q. Entonces, si lo hago, cada componente, después sumo, tengo claro quién es la balanza y todo lo demás se definición de la componentes. ¿Sí? Bueno, brevemente acá. Cuando tengo una función de covarianza del proceso y esta es integrable, obtengo una representación, puedo tener una representación espectral de campo, ¿sí? Como aparece ahí, ¿sí? Esa F de allí es la denominada densidad espectral del campo, y tengo entonces una expansión en la integral de Wiener respecto a eso es una medida gaussiana de dimensión. Bueno, cuentas mediante, puedo escribir mi campo I, ¿sí? Como un vector, ¿sí? De integrales de ciertas funciones cuadrado integrables. ¿Sí? Que son los que voy a usar ahora para usar el teorema. ¿Sí? Todo esto estaba en la descomposición del polinomio de Hermite, del campo I, ¿sí? Los productos de esos polinomios, los componentes de se traducen en integrales múltiples, de Wiener, como en integrales múltiples de ese producto tensorial que aparece allí de las funciones f que teníamos antes. Y todo al final lo expreso con los mismos coeficientes de hoy como integrales múltiples, ¿no? O sumas en cada caos de integrales múltiples de caos lineal de esas funciones que conté recién, los productos tensoriales.
Bueno, entonces, al final de cuentas, esa proyección sobre los cabos de orden hasta el Q termina siendo la suma de hasta el orden Q de ciertas integrales, de integrales de líneas de orden Q, de esos núcleos de sub Q, que es lo que contábamos recién. Y esto es lo que vamos a mirar al límite en X. Bueno, las contracciones famosas, de las que hablábamos recién, están expuestas allí en el trabajo, vienen esencialmente, surgen esencialmente parecen así cuando quiero multiplicar integrales de líneas de mismo, de distinto orden. ¿Sí? Esas son las contracciones, esas funciones, en este caso, 2Q menos 12 menos 2K dimensionales. ¿Sí? Bueno, yo quiero mirar entonces la norma cuadrática. ¿Ah? La es bastante densa como para contar así brevemente, pero resulta que esa norma cuadrática puede acotarse, digamos, por una integral, ¿sí? Que es la integral de potencias de la función psi de hoy, que en definitiva eran los módulos derivada de la función de covarianza. Lo termino acotando por eso, y eso es lo que me va a llevar a la integrabilidad de esa función psi, es lo que me va a llevar a obtener la convergencia cero de esas normas cuadráticas, ¿no? Así que el hecho de que la psi sea integrable, digamos, es que lo que me permite decir, bueno, está, eso que tengo ahí, último es un número, y al final, cuando n es infinito, todo eso tiende a cero. Entonces, eso hace que esté demostrado el teorema del central del límite en una componente Q chiquita phi. Después pasamos al segundo teorema del Katy Tudor, digamos, que es el que mira, bueno, vamos a mirar ahora todas las componentes y después sumamos. Entonces, de esta forma es que se obtiene el teorema central. Bueno, creo que esto es más o menos lo que debería contar. Ahí dice conclusiones, muchas gracias, pero no hay conclusión. Como tuve. Bien, bien. Vale. Bueno, le debo pasar a preguntas. Arrancamos con el tribunal primero. Sí, por eso. Arrancamos con Armin. Ahí va. Acá dejo de compartir. Muchas gracias para la presentación. Quiero saber si es posibilidad de eliminar la hipótesis en isotropía. Claro. La hipótesis en isotropía. Sí, entiendo. Bueno, sí. Entiendo que la pregunta es si se puede eliminar la hipótesis de isotropía. Bueno, en esto que trabajamos allí, ahí, bien. En lo que hemos trabajado ahora, con lo que tenemos hasta ahora, no, digamos, no lo podríamos eliminar porque de eso depende que tengamos una expresión sencilla para uno de los factores en los coeficientes de Hermite, cuando factorizamos, ahí juega fuerte la isotropía, digamos, ¿no? Porque tengo una matriz múltiplo de la matriz identidad. ¿Tá? Puede ser una cuestión interesante a futuro pensar, ya la demostración iría por otro lado, si puede eliminarse la hipótesis de isotropía. En eso que acabamos de ver ahí, juega fuerte la isotropía. Así que en principio no es una cuestión que la hayamos analizado todavía, pero sin duda es un problema interesante a tener en cuenta. Sorry, in English. Okay. Do you have an idea of what can model this functional for a function g and not g equal to the indicator function or to x? Because in Adler's work,
Bien. for G equal X. This is the Euler integral. But maybe for G equal X to N, it will give something interesting also. Entiendo perfecto la pregunta. Sí, esa fue una de las cuestiones que nos preguntamos justamente, si podíamos asociar esta nueva función g a algún objeto geométrico, como lo era para la x la integral de Euler, ¿no? O para la cierta indicatriz, la característica de Euler modificada que estaba en el trabajo de Chichi, ¿no? Sí, no tenemos, no hemos explorado eso, digamos, pero sin duda es un asunto interesante, digamos, ¿no? Porque si uno se pone a mirar, en realidad no está tan distante, ¿no? En una tengo la función x, que de x igual x, y acá tenemos algo del orden de x a la n. ¿Sí? O sea, uno podría hurgar un poquito allí y pensar, bueno, ¿será que puedo tener también algún objeto geométrico, algún funcional que venga de algún objeto geométrico que sea consistente, coherente con esta función G que tenemos? No lo sabemos, pero es una cuestión también interesante para abordar. Thank you. And a last question about the convergence of F epsilon to L2. Could you please say a word on how you can prove this? Can you repeat, please? The convergence of F epsilon to F on in L2. You need it. You said it. Ajá, sí. Sí, no entiendo bien Si puedes explicar un poquito más. Bueno, sí, tengo que hacer un poco de memoria de por dónde viene eso. No sé si muestro el documento o lo tengo ahí o... Acá, Laura, capaz te pido compartirle el otro documento que está en el escritorio. ¿El otro? Pero creo que no estaba abierto todavía, ¿no? Estaba en el escritorio. Para abrir primero. No, me parece que tenés que abrirlo primero el PDF, me parece. Esa que dice sí. Para Para que yo voy a buscar. Bueno. Bueno. ¿Le compartís? ¿Qué? Si me puedes poner control si querés. A ver. Bueno, necesito mover esto. ¿Ah? Tengo que ampliar, sí, ¿no? Esto sí. Ahí. No pasar a pantalla para que lo veamos así. Y agrandarlo. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve bien. Perdón, tu pregunta era sobre la convergencia, Sí. punto 2 de allí. Sí. Es en página 80.
Ajá. Ah, perdón. ¿80? Sí, aquí. Ok. Sí. I did not understand why you have this equality and this the last one. So is it an assumption? La última, igualdad. Sí. Bueno, tengo que pensarla You esta. assume that f of t is a square integrable. Sí, eso estaba probado en el lema que mostré recién, ¿no? El de la... Ahí va. Eso está en la página que... Eso es parte de este lema de acá, ¿no? Mhm. Sí, es el primer punto que aparece ahí. Entonces, perdón, bajo esa suposición, ¿qué era la 80, dijimos, ¿no? Bajo esa suposición es que se da esa última igualdad. Ok, ¿Está muchas bien? gracias. Sí, vale. Perdón, me costó entender el punto ahí. Ok. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien. Bien, bueno, seguimos con Mauricio. Bueno, primero de todo, la tesis está muy bien escrita, muy interesante y me Gracias. encantó con el tratamiento bastante general que hacen de campo de vino. Gracias. Y eso me surgió varias preguntas. Por ejemplo, imagínate que estoy interesado sobre todo en procesos gaussianos en esferas. Ujú. ¿Es posible generalizar esto a ese contexto? Por ejemplo, aprovechar las expansiones de campo en el log y pues, que se desarrollar una versión de los resultados de Gauss para este tipo de procesos, que es especialmente interesante porque hay una familia natural de procesos donde la covarianza depende solo de la distancia, que tiene que ver con el hecho de que son espacios bastante homogéneos, y ahí sería muy interesante. Sí, Lo has visto, capaz ya existe, no sé. no lo he visto, pero sí lo hemos conversado. Justamente esta mañana conversábamos con Fede, yo le estaba diciendo que había estado mirando de forma muy superflua, por decirlo de alguna forma, algunos trabajos que hay ahora sobre la radiación cósmica de fondo del universo, ¿ya? Que utilizan algunas de estas técnicas, ¿ya? Sobre S2, sobre una esfera, digamos, ¿ya? Donde creo que allí acá tocar un poco de oído, se modela el cielo y las coordenadas celestes y demás, que bueno, porque ya estábamos como poniéndole un poco los largavistas, digamos, para mirar un poco hacia alguna lugar. Bueno, esa es una dirección en la cual tengo presente que se hacen estas cosas, digamos, al menos en cuanto a las técnicas y demás, pero no he ahondado ahí, digamos, así que no puedo responder con exactitud, digamos, algo que es algo en lo cual me gustaría abordar, digamos, ¿no? Además de otras cosas que conté recién y demás, pero sí, estaría bueno. Bien, bueno, bien, termino yo la pregunta del tribunal después, no te pueden preguntar. Nada, bueno, comentarios. En realidad, me sorprendió el trabajo, está buenísimo. Ah, bueno, me alegro. Son cosas que tenía que haber aprendido yo antes, pero bueno. Ahora están todas las cuentas. No, y principalmente eso, que en realidad como que es una tesis que está orientado a los objetivos que tuviste de encontrar la expansión de un TCL, y como que me parece que es una tesis que sirve como referencia y que quiera ir derecho a eso. Me voy a competir en alguna parte con el libro que estamos haciendo. Pero nada, eso me parece nada, como para felicitarte en eso, que es un laburo impresionante. Gracias. Después, bueno, tenía dos preguntas que ya las hicieron. Bueno, hay una tercera pregunta más ahora, que es, ¿cómo podés generalizar, digamos, a otros tipos de funcionales? O sea, ¿qué es lo importante de los funcionales que viste, como para poder hacer el desarrollo dedicado sin un TCL? Por ejemplo, pensando en que
de que si los funcionales tienen que ser básicamente integrales de funciones que dependen de procesos derivadas, si con esos si hay un requerimiento sobre el tipo de funciones del integrando. Por ponerte un ejemplo, en cosas que trabajo de complejidad de sistemas polinomiales de contar raíces, que lo habéis escuchado, Sí, sí, claro. el número de pasos que requieren los algoritmos de homotopía para encontrar los ceros de un polinomio, eso, el estudio que permitió calcular la esperanza de eso, da un polinomio al azar, calcular la cantidad de pasos, ahora la cantidad de pasos es una variable aleatoria, lo que permitió resolver lo de la esperanza es que la cantidad de pasos se describía como una integral de algo que dependía de la velocidad del proceso y alguna cosita más, el número de condición por ángulo. Solo hay resultados sobre la esperanza. Nadie ha abordado nada sobre la varianza, y ni te digo un TCL. Entonces, mi pregunta va, digamos, ¿qué puedes decir de los funcionales? ¿Hasta dónde te animas a decir estas propiedades, con estas propiedades me animo a tener conclusiones como las que hiciste en el trabajo? Bueno, creo que puedo conectar las dos preguntas, los dos comentarios que hiciste antes, porque que la tesis tenga esa estructura que tiene. Mi formación de grado es la de docente de educación media, digamos. Yo no vengo por el lado de la licenciatura, de quienes han pasado por acá. Entonces, para mí, era importante que la tesis reflejara realmente el proceso de formación, digamos, ¿no? Entonces, allí, bajo cierta mirada, que no sé si existió o no, capaz son ideas mías nomás, bajo cierta mirada uno podría decir, bueno, acá hay algunas cosas que están contadas de más, digamos, ¿no? Porque está como... Pero a mí no me importó demasiado eso y preferí que eso sea un reflejo de síntesis de ese proceso de formación, y que tal vez sea así, bueno, un trampolín desde donde empezar a mirar ciertas otras cosas. Como desafío inmediato, algo que nos rechinaba un poquito era el tercer momento, ese de puntos críticos ahí, nivel 1. Eso era algo que valía la pena capaz trabajar un poco más, digamos, ahí para ver. Bueno, ese es un desafío inmediato que tenemos ahí para mirar. Otro desafío, digamos, no estoy evadiendo la segunda pregunta. Otro desafío que tenemos como más, de paso yo quiero aprender cosas acerca del cálculo de Mariaman, digamos, que me permita abordar otros problemas. Tal vez allí haya un universo en donde uno pueda mirar las cosas de otra manera, ¿no? Esto, así como lo viste, está claro en el trabajo, está concentrado en un tipo específico, ¿no? Lo decía la primera placa, bueno, nosotros estamos mirando este tipo específico de problema, donde el funcional se define con esta integral, se pasa al límite de esta forma, los coeficientes se obtienen más o menos así, salvo para el tiempo local, que ahí, en el primer funcional, digamos que ahí había algunas cosas que eran que se obtenían medio ad hoc, digamos, pero eran por características del mismo funcional, unas cosas que quedaban más lindas, ¿no? sin dar tanta vuelta, digamos, sin trabajo, digamos. Pero en lo demás, bueno, digamos específicamente eso, ¿tá? Y por mi parte me quedo claro de ampliar en esas otras cuestiones, ¿no? Como decía Mauricio recién. Te da mirada si este mismo método me sirve para mirar cosas más generales, o si una posible generalización es si puedo tener funcionales de otra forma ahora, de otra forma, sí. No. Toda esta vuelta me va a decir, no lo sé, pero quiero saber. No, todas estas preguntas, o sea, me parecen son como proyectos, de hecho, no es ni de tesis electoral, es como de... Sí. Claro. Súper como desafiante. No, nada, o sea, felicitarte de vuelta porque realmente fue un laburo, o sea, impresionante. Me parece que con pequeños detalles podría hacerse como una referencia, digamos, para los que quieran aprender esto, que está buenísimo. Pondría como un índice alfabético que ayudaría. Hay cosas del apéndice, del integral de esto, que lo pondría mismo dentro, porque creo que está bastante lineal. Y nada. Sí, eso, felicitarte y paso a preguntas de la audiencia, si así lo desean. Ya, puedo contar. No sé qué Primero seguí la tesis porque ya está cada tanto hice un trabajo precioso. Segundo, me encantó lo que acabó de decir de que él hizo su camino de presentación, porque ese es el camino a hacer matemática, ¿no? La idea propia y seguir. Así que creo que es una tesis que augura
trabajado conmigo. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pero si no, el tribunal se crea y invitamos a los orientadores. Amablemente a retirarse.